las manifestaciones artísticas que correspondían a la tercera dinastía de Ur, bajo el gobierno de los reyes de Ur. Esta situación a finales del tercer milenio, a comienzos del segundo, se modifica debido, bueno, a problemáticas internas. El poder de los reyes de Ur comienza a debilitarse y esto va a ser aprovechado por los elamitas que van a... ¿Quiénes son los elamitas? ¿De dónde vienen? Del Elam. Bien. ¿Y dónde se encuentra el Elam? Ay, no me acuerdo del mapa. No me acuerdo del mapa. Ah. ¿Sí? Del Elam. Bueno, la región va a quedar fragmentada políticamente. Van a surgir una serie de reinos autónomos y que se disputan el poder. Por eso es que los historiadores hablan del periodo de los reinos rivales. Los centros políticos más importantes son Isin, Larsa y Babilonia en la zona de la Baja Mesopotamia. En la Alta Mesopotamia va a adquirir ya importancia Asur. Y también en la zona del Diyala, un centro importante va a ser, un reino importante va a ser Esnuna. Y en Siria, Mari, que ya conocemos, y Ebla. Todos estos, excepto Isin, todos estos reinos, nuevos reinos, van a estar gobernados por reyes de origen amorreo. Por eso es que hablamos de una segunda hegemonía semita. La primera había sido con los acadios, y ahora entonces con los amorreos. Es una situación de equilibrio bastante tenso, siempre estos reinos disputándose el poder entre ellos, en un momento en donde la diplomacia adquiere gran importancia, llevada a cabo por acuerdos, por matrimonios, acuerdos que a veces no son cumplidos y eso genera, por supuesto, luchas. La guerra siempre está presente y también esta convivencia se mantiene o se rompe a partir del comercio. Por ahí alguno de los reinos se apodera de las rutas comerciales y eso también genera problemas. En el aspecto religioso también va a haber modificaciones, sobre todo a partir del surgimiento de Babilonia, porque el dios principal va a ser ahora el dios Marduk, que ya lo hemos mencionado. Habíamos hablado de que había un relato donde presentaba a Marduk como el dios que impone el orden sobre el caos, y también una divinidad que va a adquirir importancia es el dios solar, el dios de la justicia, Shamash. También hay un cambio en cuanto al concepto del gobernante. Esto también lo vamos a ver en Egipto en el periodo medio. El concepto de se habla del rey como buen pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen los gobernantes más cercanos al pueblo, interesados por el bienestar del pueblo, ¿sí? El concepto del rey que conduce, que guía al pueblo. Y también con respecto al vínculo entre las personas y los dioses se modifica. Hay un culto más intimista, el surgimiento por lo tanto de capillas en los barrios y también en las propias viviendas. Hay una costumbre que se da en este momento, que es depositar en los templos lo que se llama cartas del templo, figuritas que siguen la tradición de los orantes, sino también tablillas con texto. ¿Cómo? Bueno. Sí. Esa escritura cuneiforme se ha descifrado como los jeroglíficos. Sí, por eso son los textos que por ahí ponemos
por ejemplo, un texto que vimos en tablillas. Sí. Precisamente en estas dos ciudades, en Ebla y en Mari, sufrieron incendios y eso permitió que la arcilla se convirtiera en terracota. Sí. Entonces de ahí se han sacado muchos materiales. Entre Babilonia y Asiria, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, en el mapa nos ubicamos, fíjense, en la Baja Mesopotamia tenemos el reino de Isin, Larsa, que finalmente se va a imponer sobre el reino de Isin. El surgimiento, dijimos, de Babilonia, que hasta el momento no habíamos hablado de ella, y que va a tener se va a convertir en un centro político muy importante con la figura del rey Hammurabi, ¿sí? Quien, bueno, ya vamos a ver en el mapa, también va a conquistar prácticamente toda la Mesopotamia. Y en el norte aparece también como un centro político muy fuerte Asiria. Es el momento que se conoce históricamente como el Imperio Asirio Antiguo, y la Babilonia de Hammurabi como el periodo paleo-babilónico. Paleo, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo? Antiguo. Claro. A ver, volvamos. Paleolítico. ¿Paleo qué era? Y piedra, ¿cómo Era vieja. Lítico. Entonces, paleo babilónico, paleo antiguo, babilónico, Antiguo. de Babilonia, periodo antiguo de Babilonia. ¿Sí? Paleo babilónico, periodo paleo babilónico. Sí, bueno, no lo vayan a confundir, por favor, con el periodo paleolítico. Bien. ¿Cómo? Bueno, y este mapa precisamente nos muestra, ¿no es cierto? Fíjense cómo en un comienzo Babilonia es simplemente una ciudad, y cómo a partir de Hammurabi se va extendiendo, va conquistando todos los reinos que hemos mencionado, y bueno, va a estar en conflicto siempre con Asiria. ¿Ese rey fue el que hizo los jardines? No, Nabucodonosor, en el periodo neo-babilónico. ¿Neo qué significa? Nuevo. No lo sabe. Este rey es famoso por una obra que ya enseguida vamos a ver y que seguramente van a decir, Bueno, si bien la ciudad más importante en este momento va a ser Babilonia, va a sufrir una destrucción. Entonces, los edificios más importantes, probablemente el Zigurat, fue el destruido. De todas formas, sobre esas ruinas, luego en el periodo neobabilónico se va a construir un nuevo Zigurat. Entonces lo que podemos, digamos, seguir en este caso es el desarrollo de los llamados templos bajos, ¿sí? Y acá estamos viendo un templo que está dedicado a la diosa Ishtar, como diosa madre también, en uno de esos reinos, el reino de Esnuna, en la zona del Diyala, ¿sí? Bueno, me gustaría que ustedes leyeran la planta o la xenometría a partir de los elementos que ya conocen. ¿Cuáles son elementos ya propios de la arquitectura? Bien, una planta rectangular. A ver, ¿cómo?
Bien, el mismo sistema de habitaciones que rodean al patio. Ahora Muros vamos a ver con enseguida, yo les voy a entrantes y explicar las salientes. funciones porque es un templo. Claro. Si miramos esta imagen, ¿qué elementos característicos ya podemos señalar? Los muros con entrantes y salientes, las columnas a los costados de la entrada. Bien, fíjense cómo hay una separación muy clara de lo que es Sobre la el plataforma. espacio sagrado del espacio de la vida cotidiana a través de dos elementos. Por un lado la plataforma y por otro lado el muro perimetral, que es completamente cerrado, solamente el acceso a través de puertas. ¿Y cómo es la solución de esas puertas? Por torres, flanqueadas por torres que sobresalen en cuanto a espesor y en cuanto a altura De del la- muro. Bien, Son de vigilancia, de protección, sí. porque es como que tuvieron. Si bien acá no están, bueno, no está muy bien ubicado, también se mantiene la orientación según Los puntos cardinales. cardinales. ¿Lo mantiene? Sí. Bueno, y en realidad es un complejo de templos, ¿no? Y la parte roja indica precisamente los templos. Si recordamos lo que vimos en la clase anterior, acá vemos cómo hay una continuación con la forma de organización de los templos del periodo neo-sumerio. Tenemos el acceso a través de a un patio, desde el exterior a un patio, y luego la antechela de desarrollo transversal y la chela con su nicho, que contiene el altar donde se coloca la estatua, ¿sí? Esta misma organización la encontramos en este otro templo, nada más que lo que no aparece acá, que es la antechela. Entonces tenemos patio y chela también de desarrollo transversal con su nicho. En este caso vemos la combinación de, por ejemplo, un eje directo. Si ingresamos a este templo desde la calle, si ingresamos desde el patio mayor, se mantiene ese eje quebrado. Y en este caso también vemos que hay primero un eje quebrado de protección, ¿sí? Y luego sí el eje directo. Y acá tenemos otro santuario, otro templo, donde hay alguna diferencia, porque tenemos un patio y en cambio la chela acá aparece con un desarrollo longitudinal. Sí. Los espacios internos, no de los patios, sino de los templos, eran angostos. Bueno, habría que calcular, no está muy exacta esta escala. Porque da la idea de que son... Acuérdense que tampoco acá ingresa el pueblo, solamente el sacerdote, ¿sí? Aquí por primera vez empiezan los templos más pequeños como para la gente. Ya vamos a ver, sí. Acá tenemos una axonometría y podemos ver claramente, fíjense como este espacio que es el templo principal aparece sobreelevado respecto del patio mayor. La techumbre siempre plana, y como esa plataforma y muros, los dos trabajados con entrantes y salientes, separan el espacio sagrado. Siempre escalera. Sí. No vemos acá tampoco, bueno, si ahí ven los ingresos siempre, las puertas con arco de medio punto. ¿Qué altura tenía aproximadamente? Ayer nosotros hicimos hincapié en este sector, pero ahora vamos a ver un poquito de urbanismo en el llamado convencionalmente barrio de Abraham y el barrio residencial, que son construcciones de una época posterior, es decir, de la época de los que hemos denominado los reinos rivales, mientras que los edificios que vimos ayer correspondían a la tercera dinastía de Ur. Estamos viendo una ampliación del llamado barrio de Abraham, donde podemos ver esas calles, totalmente, están marcadas con amarillo, totalmente estrechas,
Y fíjense que están marcados con rojo, ¿sí? Todos espacios dedicados a cultos de dioses menores, ¿sí? Son pequeñas capillas. Después vamos a ver una imagen, ¿sí? En relación a eso que habíamos dicho, que había también un cambio en cuanto a la vinculación del pueblo con sus diosas. Fíjense cómo las viviendas, que están de color blanco, están totalmente pegadas unas con otras, ¿sí? Y destacamos también distintos sectores, por ejemplo, este lugar que es una especie de un lugar para hospedarse. Tenemos acá también una escuela, es decir, en la ciudad se cumplen las distintas funciones. Ahí estamos viendo unas imágenes de las calles de Ur, son sumamente estrechas, y cómo las calles quedan definidas por los muros de las viviendas que no tienen ventanas hacia el exterior. Pero sí tenían patio. Ahora enseguida vamos a ver, claro, la iluminación, la ventilación va a estar dada por el patio. Ahí tenemos una capilla, ¿sí? Donde ha quedado una estatua, donde son todos dioses menores, ¿sí? Y ahora vamos a ir al otro barrio, el llamado barrio residencial, y precisamente vamos a ver una de las viviendas, ¿sí? El arqueólogo le puso nombre a las calles, ¿sí? Entonces la vivienda que vamos a ver es la vivienda número 3 de la calle Alegre de Ur. Vemos en este caso un plano bastante regular, es casi cuadrado. Como hemos hablado en relación a los palacios y a los templos, es una arquitectura cerrada al exterior, un solo ingreso, y uno accede a un vestíbulo. Entonces cuando las personas ingresan, lo que se encuentran, lo que ven, es una pared, siempre guardando la intimidad. Entonces el acceso al patio es también en este quebrado. Y ese patio, que en este caso es casi cuadrado, sirve para distribuir las distintas habitaciones, que en general tienen planta rectangular, y el ingreso a esas habitaciones se desarrolla en uno de los lados mayores del rectángulo. Fíjense, bueno, acá tienen marcadas las distintas funciones. Esta habitación es la habitación de recepción. Después tienen un lugar reservado para la cocina, los sanitarios, también un lugar destinado a la capilla. También en esta época, no me acuerdo, en un momento dijo que solamente en el altar no se ponían imágenes. Claro, eso fue durante la protohistoria. Según Frankfurt, a partir del dinástico 2, acá que hicimos una división, Sí, ahí sí. ya comienzan a aparecer las estatuas. Uh-huh. Bueno, y estas casas tenían un segundo piso, donde el acceso a las habitaciones superiores, que eran las de dormitorio, y las que utilizaba la familia, se hacía a través de una galería realizada en madera. Entonces vemos cómo en la vivienda se da esa organización de habitaciones también en torno a un patio, ¿sí? Y acá una reconstrucción hipotética de lo que era una cocina, ¿sí? Con su lugar, bueno, para el fuego. ¿El patio tenía algún significado religioso? No, el patio tiene un significado funcional, práctico. Luz, aire, Bien. ventilación. Bien, y ahora vamos a ir a otro de esos centros políticos importantes, en este caso ubicado, vamos a ir al mapa, si nos ubicamos, la zona de Siria, Mari, que había sido ya un centro artístico importante durante la época de las primeras dinastías.
Habíamos visto, ¿se acuerdan? Figuritas de Orantes, figuritas que representaban a los gobernantes. ¿Recuerdan la escultura del intendente Ibil? Era de la ciudad de Mari. Ahora hay un segundo momento de florecimiento de esta ciudad que se encuentra en un lugar estratégico, es un núcleo de las rutas comerciales que vienen desde la Baja Mesopotamia y también desde el este, hacia la zona del Mediterráneo. Bueno, ¿qué elementos vemos? Que es una ciudad como de planta circular y amurallada. En este caso hay una doble muralla. La segunda fue construida fundamentalmente para evitar las inundaciones. Está próxima al río Éufrates y hay un canal que atravesaba la ciudad. ¿Sí? En este caso hay una serie de arterias principales que fundamentalmente rodean el sector principal, que no es el centro geométrico de la ciudad, pero sí es el lugar más importante. ¿Y qué contiene ese lugar? El palacio y los templos. Ahí estamos viendo una vista aérea. Enmarcado en este cuadrado azul se encuentra la zona del palacio. Acá con rojo es la terraza donde se levantaba el zigurat, y también, bueno, otros templos bajos, dedicados a los distintos dioses. Y a ver, quería mostrarles esta foto, es una vista aérea que fue tomada en el 2014. Esta zona también estuvo afectada por la guerra, por el movimiento el Estado Islámico, y quedó como, digamos, en la buena de Dios. Entonces todos esos pozos que ustedes ven ahí fueron realizados por saqueadores en el 2014. Si bien esta ciudad, esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero bueno, no se salvó del saqueo. Bueno, ahí tenemos entonces lo que veíamos recién en la imagen aérea, el desarrollo del palacio, y en esta zona el desarrollo del zigurat. Fíjense cómo ya esa relación templo-zigurat se va modificando. Antes era el zigurat la construcción mayor, de mayor volumen, y ahora eso se va invirtiendo. Va a ser el palacio el sitio de mayor volumen, de mayor dimensión, frente al zigurat, que por supuesto sigue siendo la construcción más alta. ¿Y qué tiene más importancia en esta época? Bueno, acá tenemos la planta del Palacio de Mari, un palacio que tenía más de 200 habitaciones. Tenemos un sector sur que es el más antiguo, de la época presargónica, donde lo que destaca fundamentalmente son almacenes y un sector destinado a el culto religioso. Mientras que toda la parte nueva muestra un trazado mucho más regular. Pero así como vimos en la vivienda, el ingreso también al palacio es uno solo, una sola entrada. El palacio está cercado por un muro muy potente, que la dimensión va de los 2 a los 15 metros de ancho en algunos sectores. Sabe que también tenía 2 pisos. En realidad es una ciudad dentro de la ciudad, y es una construcción multifuncional porque se cumplen funciones de gobierno, o sea, políticas, económicas, porque hay talleres de producción y también de almacenamiento, sociales, porque hay recepciones de embajadores. Habíamos hablado que la diplomacia en este momento era muy importante, y residencial, porque también es la vivienda del rey. Pero además de esas funciones, que podríamos hablar de funciones utilitarias,
También el palacio cumple otra función, una función simbólica. La dimensión de la construcción, los materiales lujosos empleados, ¿no? En algunas zonas, como por ejemplo en las pinturas, etcétera, nos está hablando de qué? De poder. Del poder del rey, ¿no? Les voy a contar algo que es anecdótico, pero por ejemplo en la zona de la cocina se han encontrado moldes, ¿no? Donde los moldes figurativos, donde los panes entonces que se obtenían tenían forma figurativa, o sea, todo un refinamiento, ¿no? Lo que está precisamente hablando de esa ostentación de poder por parte del rey de los reyes de Mali. Y acá podemos ver claramente esa organización de habitaciones en torno a patios, donde fundamentalmente en este caso destacan dos patios que los arqueólogos le han dado nombre. El primer patio próximo a la entrada es rectangular. Estaba todo, estos cuadraditos que ustedes ven en algunas estancias, hace referencia también al uso de ladrillo cocido, mientras que en el centro se desarrollaba un jardín. Y este patio rectangular va a estar en relación a una sala también muy importante, que se encuentra en un nivel sobrelevado, por eso la presencia de escalones, que es la sala de audiencias, y que estaba decorada con pinturas. El otro patio importante es el llamado patio de la Palmera o el patio 106, que es aproximadamente cuadrado y que está vinculado a dos salas de desarrollo transversal. La primera sala, ustedes ven acá la representación de un podio, contenía una escala que enseguida vamos a ver, y antecedía a esta otra sala que era la sala del trono. Si observamos este sector, vemos también la presencia de un patio y habitaciones. Este es el sector residencial. Acá la escuela de los escribas, después también toda la parte administrativa organizada en torno a estos dos patios, también en relación a un patio, ¿sí? Entonces, ese sistema se va repitiendo en distintas escalas. Ahí tenemos una maqueta. Y un detalle del patio mayor, del patio rectangular. El material sigue siendo siempre el adobe, salvo en esos lugares importantes donde se utiliza el ladrillo cocido. Y una vista, miren en relación a las personas, la amplitud de la construcción. Un palacio que fue admirado en la antigüedad, y que iban reyes a verlo para después tomarlo como modelo. Esta es la escuela de los escribas, con los bancos también realizados en arcilla. Y lo que queda muy erosionado es el sigural de Mali. Esta es una reconstrucción del patio llamado de la Palmera, que antecedía a la sala del trono. Si bien acá aparece la representación de varias palmeras, fíjense que hay una central, es una palmera artificial. Ya hemos hablado del simbolismo, ¿no es cierto?, y de la importancia de la palmera en Mesopotamia. Y podemos ver entonces cómo en la fachada sur del patio 106 también presentaba pinturas, ¿sí?, donde vamos a ver algo de lo que queda. Esta es la fotografía que tomó el arqueólogo cuando excavó el palacio. Este es el patio 106, y en este sector aparece una pintura con el tema de la investidura del rey de Mali, que es la que vamos a ver a continuación. Estaba todo pescado, entonces estaba todo cubierto de...
No todo es tapado. Claro, está, sí. Sería esta pintura. A pesar, ¿no es cierto?, de lo que vemos, de los muros totalmente seleccionados, descoloridos, tenemos que pensar siempre en una arquitectura con color, ¿sí? Este es un fragmento que nos permite ver qué cosas. ¿Cómo está organizada la composición? Por más que sea un fragmento muy pequeño. Ah, y también en registro. En registro. ¿Sí? Acá vemos detalles de dos registros. Perspectiva jerárquica. El uso de la perspectiva jerárquica. La figura que está en una escala totalmente ampliada respecto a los demás, que seguramente es el rey, que aparece encabezando esta procesión. Y acá tenemos dos personajes que también deben ser importantes por la vestimenta y por los accesorios que llevan, conduciendo al toro que va a ser sacrificado y que también aparece engalanado con cuernos con plata, una media luna también posiblemente de plata o de oro. ¿Y cuál sería plásticamente cuáles son los elementos importantes? A ver, vamos a ver. No, elementos plásticos. Hay convenciones en la representación de la figura humana. Se mantienen las convenciones. Acá aparece mejor. Tenemos la figura con cabeza de perfil, el ojo de frente, los hombros de frente y las piernas de perfil. Pero además de esa convención, ¿qué elemento plástico les parece que es importante? La pintura. La línea de contorno. La línea de contorno que es la que define la forma, ¿sí? Y luego el color está aplicado más bien de una manera plana, pero es la línea de contorno el elemento más importante. Acá tenemos otro detalle, de otro de estos quizás sacerdotes que van conduciendo a otro animal para ser sacrificado. Y esta es la escena que se encontraba en el muro sur del patio 106 con la investidura del rey de Mari. Está muy deteriorada, se la vamos a ver mejor a través de un dibujo. Bueno, ¿qué podemos observar en este dibujo? Hay una simetría. ¿Cómo? Que hay una simetría. Bien, es una composición simétrica. Aparece el límite de nuevo. Muy bien. Primero que está perfectamente enmarcada por un elemento, espirales, que nos está hablando entonces del contacto con las culturas del Egeo. Registros también. Organización en registros. ¿Están también Las las convenciones. palmeras artificiales o no? No, en este caso la representación de palmeras. ¿Qué direcciones hay o qué tensiones hay? ¿Qué centros? Hacia el centro. Bien. Indudablemente que las imágenes, los distintos personajes nos llevan Al centro de hacia el atención que está en el centro, centro. que también tiene su propio Marco. marco y está organizado en dos registros. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahí en ese centro. Aparece de nuevo las dos, como las aguas. Bien, acá abajo un motivo iconográfico que vimos que aparecía en la época de Gudea, que es el vaso manante. En este caso son dos diosas. ¿Por qué sabemos que son diosas? Por los gorros, Por el tocado con cuernos, que portan estos vasos, del cual brotan esos chorros de agua que se comunican entre sí y por donde se mueven, ¿no es cierto?, los peces.
Y en la escena superior, ¿quiénes aparecen? ¿Quién será este personaje? Sacerdote El rey. El rey. Que está recibiendo de la diosa Ishtar los atributos del poder. Ujú. ¿Cómo ¿Ese- se la ese identifica bastón? a la diosa? Sí, a la diosa Ishtar, porque apoya sus pies sobre un león, que es el animal que la representa. Y por esos haces, posiblemente de fuego, que salen de sus hombros. ¿Se acuerdan cuando ayer vimos el fragmento de una estela acadia? Cuando el rey hacía la presentación de los vencidos en la red ante la diosa, yo les dije que es la diosa Ishtar, Sí. cómo se la identificaba también, porque se le veían fragmentos de estos haces que salen de los hombros. Y aparecen estos dos personajes principales, entonces custodiados por divinidades. Entonces, nuevamente, ¿qué expresa esta pintura? El vínculo entre el rey y la divinidad. Como el poder del rey procede de los dioses. Bueno, y este es el estado actual de la pintura. Ahí tenemos, lo vamos a ver en la imagen. Fíjense cómo esa imagen central aparece custodiada, protegida por una serie de animales fantásticos que están ubicados en registros. Y esos registros se desarrollan entre un árbol, que es una invención, un árbol fantástico, porque la copa está formada por flores de papiro, y también contacto con no solamente con el Egeo, sino con El Nilo. Egipto. Egipto. Y del otro lado, sí, la palmera datilera con esos personajes que están cosechando los dátiles. Y finalmente, protegiendo todo, la presencia de estas divinidades. Y todo nos conduce hacia el centro. Bueno, ahí teníamos estos personajes, esos animales alados, y después un toro que apoya su pata en la montaña. Y la montaña, que simboliza el lugar donde se encuentran bien los dioses. Ahí tenemos otro detalle de los animales fantásticos, que siempre tienen esa función de protección. No sé si alcanzan a ver acá en el centro ese juego de complementarios, Sí. rojo y verde, que aparece también, es muy mala la fotografía, pero también aparece en la representación de los papiros, rojo y verde, es decir, juego de complementarios y también juego de valores, claros y oscuros. Y otro elemento que nos está hablando del contacto concreta es la representación de este pájaro azul, o pájaro azulado, que lo vamos a ver también en las pinturas cretenses. ¿Qué es el pájaro azul? Es ¿Qué una- significa? Un tipo de Pero pájaro. significa- No, es tomado. Es tomado Bueno, naturaleza. Y después de la sala de audiencia también se han encontrado algunos fragmentos de pintura, donde también vemos esa organización en registros. Y en el registro superior, ¿qué vemos? Una divinidad indudablemente mayor, la podemos también identificar, la diosa Ishtar, Ah, que es atendida por divinidades menores. Fíjense acá el tratamiento de la vestimenta, también de la montaña, donde se crean vibraciones ópticas mediante el juego o de complementarios o de colores claros y la alternancia de colores claros y colores oscuros. Y en el registro inferior aparece el rey haciendo también un sacrificio ante el dios,
que está sentado en la montaña. También aparece acá que el vaso manante, y aparece una figura bastante enigmática, no se sabe cuál es el significado, y qué les parece que es diferente. ¿La alcanzan a ver? Como la noche. Aparentemente está como está en un cielo nocturno, Sí. pero fíjense que está representada Como totalmente, nubes. totalmente de frente, Sí, rarísimo. barbado, y el significado realmente es Ay, desconocido. quiero saber. Y también la presencia de los animales fantásticos. Ahí tenemos un detalle. Sí. En el anterior, aparte del pájaro azulado, ¿qué otra imagen lo relaciona concreta? Con los espirales que habíamos visto. Los espirales. Ujú. Sí. Delimitando la escena. El vestido está trabajado con ondas incisas y coincidiendo con el eje, ¿sí?, van ascendiendo peces. Al parecer esta imagen estaba vinculada a un depósito de agua, así que verdaderamente vertía agua. Y sabemos que se trata también de una divinidad por el tocado. Es una figura totalmente frontal, simétrica. Ahí tenemos otras vistas. Ahí se ve, creo, mejor la resolución de los peces. Sí, ¿Cuánto mide más o menos esa? no es muy alta esta. Yo creo que, no sé exactamente, pero me parece que es 1,5 metros. Y también del Palacio de Mari se han encontrado la representación de varios de los reyes. Yo elegí una del rey Istuf-Ilum. Está realizada en una piedra dura, aparece en la misma posición de los orantes. Y se acuerdan que ayer hablamos de que la escultura mesopotámica respondía a una matriz cilíndrica. En este caso esta figura un poco escapa a eso y podemos ver sobre todo en la zona de la cabeza, cierta angularidad. Y también se debe al contacto de Mari con otras culturas, como por ejemplo la egipcia, donde ahí sí podemos hablar de una matriz pública. Fíjense que la cara está resuelta como un plano frontal. Y siempre estamos hablando de retratos idealizados y la identificación con la persona retratada va a estar dada por el nombre escrito. También habían otros templos. Hay uno que se llama el templo de Dagan, y de ese templo proceden estas imágenes que son animales guardianes. Estaban en parejas, realizadas en bronce. El león, no se alcanza a ver, pero a ver acá. Asustada. No, tenía colmillos también hechos con incrustaciones como la solución de los ojos, ¿sí? Son entonces esos animales guardianes de los ingresos. De uno de los templos, este procede de la ciudad de Ur, tenemos una representación de una estatua que se colocaba en uno de los altares, del altar del templo, que vos preguntabas recién. Es la diosa Ningal, la esposa del dios Nanar, en una postura similar a la figura de los orantes. Y este tipo de imágenes después fue tomada como un modelo para representaciones de corte más popular, como por ejemplo
esta representación de la diosa Bau, que es una diosa protectora de los animales, y por eso fíjense que en su trono aparecen animales, ¿sí? Pero en la misma postura de la representación anterior. Visto que es una diosa protectora de los animales. En relación a esos cultos que se desarrollaban en esas capillas de los barrios, de las ciudades, encontramos una serie de tablillas realizadas siempre en barro, en arcilla, y esta es bastante particular, representa a una divinidad de la noche, Lilith, que está representada como una figura femenina, pero tiene alas, y la parte inferior de las piernas se transforman en garras, ¿sí? Y aparece acompañada de la representación de dos lechuzas, y la diosa apoya sus garras en el lomo de dos leones. Fíjense cómo todos los personajes miran hacia el frente. Y también acá tenemos un caso excepcional porque la diosa, ¿cómo está representada? Totalmente de frente. Simétrica. Exactamente, una composición totalmente simétrica. Acá podemos ver mejor que quizás en la pintura de Mari, ese juego que yo les decía de claros y oscuros, ¿sí? que genera como cierto efecto óptico, ¿no? En el tratamiento de las alas tanto de la diosa como de las lechuzas. Después hay otras tablillas, ¿sí? Que el tema tiene un carácter, un corte religioso, que en este caso es un personaje que va llevando un animal para ofrenda a los dioses, ¿sí? Pero también se han encontrado toda una serie de tablillas con temáticas de corte más bien doméstico, ¿sí? Que no sabemos por qué se entregaban en los templos, como por ejemplo el caso de esta artista. Muchas de estas tablillas están realizadas a partir de moldes, ¿sí? Quiere decir que eran... Claro, de producción masiva. masiva. Y en este caso, por ejemplo, una lucha entre dos personajes, ¿no? Donde vemos que la factura no es muy refinada. Y una de las obras importantes del rey Hammurabi, ¿sí? Fue el código, ¿sí? O sea que fue un legislador. El código está realizado también en una piedra dura que tiene aproximadamente una forma cilíndrica, y en toda la parte posterior está escrita las leyes, alrededor de 300 leyes, mientras que en la parte superior del anverso aparece la imagen de la presentación del rey ante el dios. Es la misma que vimos en el palacio de Mari, muy similar a la que vimos en la estela de Urnamú, así que vemos que hay una continuidad, ¿sí? También temática desde la época de la tercera dinastía de Ur. Acá el rey se presenta también ante el dios de la justicia, el dios del sol, el dios Shamash, quien le entrega, ¿no es cierto?, los atributos de poder. Y si bien las dos figuras están a la misma altura, la diferencia está dada porque el rey está sentado, el dios está sentado. Y sus pies, fíjense que apoya en la representación convencional de lo que es la montaña. Y esta cabeza también es bastante interesante, representa al rey Hammurabi, porque de alguna manera se despega de las representaciones de los reyes que hemos venido viendo hasta el momento. Siempre hemos hablado de una representación idealizada. En cambio acá, ¿qué aparece? El rey envejecido, fíjense, descarnado, con arrugas, con una cierta expresión de pesimismo.
Bien, y ahora muy rápidamente, sobre todo para mostrar esa continuidad a pesar de la presencia de nuevas etnias en la zona de Babilonia, cómo hay una continuidad cultural y artística. Después que muere el rey Hammurabi, los sucesores van a ser reyes más débiles, entonces Babilonia se va a reducir a su núcleo inicial. Y finalmente va a ser destruida por los hititas. Esta situación va a ser aprovechada por los casitas que van a invadir Babilonia y se van a instalar. Por eso se habla de la Babilonia casita o del imperio babilónico medio. Es bastante, yo les dije que era puro movimiento Mesopotamia, ¿no? La presencia de los casitas culturalmente no significa una ruptura con el pasado, sino una continuidad. Van a construir también un sigurat en Akatuf, en la capital, o llamada también Dur Urigalzu, al norte de Babilonia. Qué difícil va a ser aprenderse estos nombres. Ahí tenemos restos del sigurat de gran altura, mientras que el sigurat de Ur alcanzaba unos poco más de 20 metros. Acá fíjense que la altura de este sigurat llega a los 60 metros. El tratamiento de las fachadas con entrantes y salientes, y esta fotografía nos muestra cómo entre las capas del adobe se van colocando cañas entretejidas para darle solidez a la construcción. Entonces toda esa textura que vemos ahí de líneas corresponden en parte al uso de tejido de cañas, precisamente para darle estabilidad. Acá tenemos un templo que construyen los casitas con una tipología de planta diferente, pero lo que nos interesa de aquí es el tratamiento de las fachadas. También los templos van a estar los muros trabajados con entrantes y salientes, pero en este caso los nichos van a ser aprovechados para colocar figuras de dioses que están solucionadas con ladrillos moldeados. Esta técnica del ladrillo moldeado después va a ser ampliamente desarrollada por los neobabilónicos, y van a utilizar el ladrillo no solamente moldeado, sino también vidriado. Y acá tenemos también el mismo motivo del dios con el vaso manante, donde los chorros de agua se distribuyen en lo que serían los contrafuertes, ¿sí? Y se van vinculando todas las figuras. Aquí tenemos un detalle, sosteniendo el vaso. Y sí, un aporte que realizan los casitas tiene que ver con una tipología escultórica que se llama kudurri. Generalmente están realizados en piedras muy duras, y yo les puse lo que significa la palabra, frontera o límite. ¿Y para qué sirven estas especies de estelas? Son colocadas en los templos, y en la cara posterior, generalmente donde está tienen todo un texto que hace referencia a la donación que el rey hacía de tierras a sus súbditos más importantes, por supuesto. Y ahí están perfectamente también aclarados los límites. Por eso el nombre. ¿Cómo se llama la tipología? Kudurri. En el anverso generalmente aparece la figuración. Lo más común, lo vamos a ver en este ejemplo, donde aparece la representación de las divinidades, pero de manera simbólica, por medio de astros. Entonces ahí tenemos representado, fíjense, con la media luna, el dios Nanar, el dios lunar. Esta estrella representa a Star,
¿sí? Y acá al dios Shamash o el sol. Y también aparecen toda una serie de figuras fantásticas o demoníacas que tienen la función precisamente de protección, ¿sí? Y también de amenazar a aquella persona que no cumpla con el acuerdo pactado. Entonces, el Kudurru podemos decir que es uno de los aportes que hacen los pasitas. O sea, que tiene una función límite. ¿Cómo? Es como un acuerdo de cesión, como una especie de acuerdo notarial, ¿no? Y además en la escritura, además de establecer los límites, ¿no es cierto? También hay toda una serie de maldiciones para aquellos que no cumplan. Bien. Luego Babilonia va a ser dominada por los elamitas. Durante la dominación elamita también, simplemente para mostrar esa continuidad, van a construir un sigurat, ¿sí? El sigurat de Choga Zambin. Y de esta dominación elamita encontramos también esta representación de esta reina, donde vemos también cómo se mantiene esa concepción de una escultura a partir de una matriz cilíndrica, circular. Bien. ¿Cómo? Ahí tienen, son también fechas aproximadas, ¿no? Después, fíjense, acá hay como una pequeña síntesis. Los elamitas son expulsados y hay una nueva dinastía babilónica. Pero después Babilonia va a quedar bajo el poder de Asiria, ¿sí? Finalmente va a ser destruida por el rey Sennacherib, pero luego se vuelve a reorganizar y va a alcanzar nuevamente otro momento muy importante con el rey Nabucodonosor. Ahora vamos a entrar al primer milenio. Y vamos a tener entonces a Siria como la gran potencia de Mesopotamia. Vamos a ubicarnos nuevamente en el mapa. La zona de Asiria se encuentra en el norte de Mesopotamia. Asur es la capital. Y se habla siempre del triángulo asirio, porque durante el primer milenio el imperio asirio va a tener distintas capitales que precisamente se ubican entre uno de los brazos del Tigris y el Gran Sap, que forman una especie de forma triangular. Entonces ahí tenemos, las marcamos, las distintas capitales que va a tener Asiria durante el periodo neo-asirio. Nimrud, Khorsabat y finalmente Nínive. Khorsabat. Sí. El Gran Sap es un afluente del Tigris que baja de los montes Andes. Nosotros ya hemos hecho mención a Siria, a Asur, que surge como una ciudad vinculada al comercio también, fundamentalmente del estaño para la producción de cobre. Y los historiadores distinguen tres momentos, tres periodos. El imperio antiguo, donde destaca la figura de Shamshi-Adad I, el imperio medio, y lo que vamos a ver nosotros ahora es el imperio nuevo o periodo neo-asirio.
Bueno, decíamos que el núcleo originario se encuentra en torno a Sur y Nínive. Nínive, que es una población cuyo origen se remonta al Neolítico. Esa zona con coloración verde intensa corresponde a la época del Imperio Antiguo. Fíjense después cómo se va expandiendo durante el Imperio Medio y lo que ocurre en el Imperio Nuevo. Domina toda la Mesopotamia y también todo lo que es Siria y Palestina. Llegando también, bueno, en realidad esto es un poco exagerado, pero llega también, llegan a enfrentarse con egipcios. Bueno, y la primer capital es la ciudad de Asur. Vemos que es una ciudad amurallada, una ciudad protegida por el río, uno de sus brazos, y también por un foso de agua. Y la ciudad se encuentra en una zona elevada, y en la parte norte se van a construir los edificios principales. Los distintos colores responden a las distintas épocas. ¿Qué podemos así en planta ver y muy rápidamente? La presencia de zigurat. ¿Y qué es lo característico de los zigurat asirios? La planta cuadrada. Y también podemos ver el palacio. Esto lo vamos a ver muy rápidamente. Ahí tenemos una reconstrucción dibujística de esa zona donde se encuentran los edificios principales. El zigurat mayor dedicado al dios Asur, que es el dios principal de los asirios. Y luego estos zigurat simétricos dedicados al cielo y a la tormenta. Además de la planta cuadrada, otra de las características de los zigurat asirios es el acceso, que es a través de una rampa continua. Ahí tenemos en la actualidad el zigurat de Asur. Fíjense la proximidad del río. Y ahora sí vamos a ir a la primera capital del Imperio Asirio durante el periodo 9, Ninru o Caljú. Esta fotografía, ¿qué nos muestra? Acá el muro no se ve, pero ¿qué es lo que vemos con respecto al terreno circundante? ¿Qué Es una planicie. Claro, entonces esta zona que está sobrelevada. Sobrelevada. Entonces hay una selección del sitio Del terreno. para que sea defensivo. Sí, acá podemos ver restos de la muralla, o sea, sabemos que todo esto estaba amurallado, y la construcción de distintos palacios. Pero nos vamos a concentrar en el palacio noroeste, realizado por el rey Asurrasirpal II. A ver si lo tengo escrito. Es la organización de un palacio asirio, donde también tenemos el mismo principio de habitaciones en torno a patios. Pero en general vamos a encontrar dos patios principales importantes. Uno que es el patio público, que está indicado acá con la letra A, que recibe el nombre de Babanu. Y un patio que da inicio a la zona más bien privada, el Vitanu, que están vinculados a través de esta sala, que es la sala del trono. ¿La C es la sala del trono? No, ve. ¿Cuál? Ah, la de chiquita.
B alta. Ujú. Sí, 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 sí. Gracias. Ahí estamos viendo una reconstrucción del palacio. Y acá hay otra donde incorpora el figural. Tenemos los dos patios y la sala del trono. Y el palacio defendido por la muralla y por el río. Esta arista nos muestra el dibujo, el patio público, el babano, que permite el acceso por una de las puertas laterales a la sala del trono. ¿Sí? Fíjense cómo esos ingresos están protegidos por animales fantásticos, después ya vamos a ver algunos especialmente, y por la presencia de relieves. Y esta es una reconstrucción, bueno, también hipotética, del interior del Palacio del Trono, que nos muestra cómo los muros estaban revestidos de relieves y al parecer en la parte superior también por pinturas. Se volvemos a remarcar el hecho de que es una arquitectura con color. Bueno, las mejores maderas, metales, ¿sí? ¿Y de dónde los obtienen? Y de los países. claro, De Asometría. claro. Profesora, Sí. una pregunta. ¿Se cree o se ha sacado un cálculo de cuánto tardaban en hacer un palacio en una de esas ciudades? No sé exactamente, pero por ejemplo después vamos a ver otro palacio que fue construido en 15 años. Oh, Y el rey no lo alcanzó no me acuerdo si lo habitó 3 años o directamente no lo habitó porque murió en la guerra. El del Palacio Noroeste no sé exactamente cuánto tiempo llevó, pero no demoraban demasiado. Porque eran tan majestuosos y daban tanto detalle que no... Bien. Y donde mejor puede ser estudiado el urbanismo asirio es en la segunda capital que va a tener el imperio, Corsabat, llamado también Dur-Sarrutin, que significa la fortaleza de Sargón, que es precisamente al rey que yo te estaba diciendo recién, que trasladó la capital a este lugar y en un lugar donde no había construcciones previas. Entonces, la ciudad fue trazada a partir de toda una planificación. Podemos ver entonces ese carácter extremadamente regular. Fíjense que es una planta prácticamente cuadrada. La ciudad está rodeada por un muro, trabajado también con entrantes y salientes, y en cada uno de esos lados del cuadrado, excepto en el noroeste, encontramos 2 puertas. Y a partir de esas puertas es que se van a trazar las calles. ¿Y esas calles qué pasa ahora? Si las comparamos con el urbanismo sumerio. Exactamente, se cortan en ángulos de 90 grados. Entonces fíjense que hay una organización de la ciudad totalmente diferente. Dentro de la ciudad destacan 2 construcciones. Uno es la llamada Ciudadela de Sargón, y otro es, algunos interpretan que es el arsenal y otros que es la residencia del príncipe heredero, y destacan de la ciudad ¿por qué? Porque tienen su propia muralla y porque al mismo tiempo se desarrollan sobre una plataforma, así que están a mayor altura que el resto de la ciudad. Fíjense la orientación, los ángulos hacia los puntos cardinales. Ahí tenemos una reconstrucción de lo que era la ciudad, donde destaca fundamentalmente lo que se llama la ciudadela. casi 2 kilómetros por 2 kilómetros.
Ajá. Tenemos un plano de la ciudadela, donde también podemos hablar de una jerarquía. Tenemos una serie de edificios que los arqueólogos le han puesto nombres de letras, destinadas al parecer a la vivienda de los altos funcionarios, que se encuentran en un nivel. Y sobre plataformas que se construyen el palacio y el templo, que están conectados. Y vamos a ver un poquito cómo es la organización del palacio, pero ya podemos ver claramente la presencia de dos patios principales. Fíjense cómo el zigurat queda ahora subordinado, incluido dentro de la construcción del palacio. Ahí tenemos una sonometría de toda la ciudadela y vemos cómo en un nivel más alto se encuentra entonces el palacio y el templo de Nabu. Esta ciudadela también generaba una especie de plaza, donde salían las procesiones religiosas, los ejércitos, y donde también la gente, en caso, fue diseñada para que el pueblo, en caso de guerra, pudiera refugiarse en esa zona. Bueno, aquí tenemos los dos patios, un patio público con 3 ingresos, que sirve para distribuir las distintas áreas. Hacia la derecha todo el sector destinado a la administración, y hacia el lado contrario el sector destinado al culto. Al culto, porque ahí se encuentran distintos templos. Y un segundo patio que está relacionado directamente con el Salón del Trono. También tenemos un área que sirve para la vivienda del rey, y vinculado a otro patio cuadrado menor, las estancias destinadas a el gobierno. ¿Estos templos tenían acceso a la gente y el zigurat no? No, también es solamente la gente que vive ahí en el palacio. ¿Y por qué había templos y zigurat? ¿Qué diferencia? Y porque también sería el templo alto y el templo bajo. Ahí tenemos una sonometría, el patio público y el patio que está vinculado al Salón del Trono. Ahí tenemos también la vista del Palacio de Sargón. Esto no lo vamos a ver. Este corte es interesante porque ahí se ve claramente cómo el zigurat queda elevado, pero en el interior del desarrollo del palacio. La rampa que permite el acceso al templo. Se cree que tenía 7 pisos, cada piso de distintos colores, y el acceso es a través de esa rampa con almenas. La planta cuadrada. Y ahí tenemos una vista de zigurat, pero desde el patio desde el patio mayor, el patio público. Otra vista del zigurat. De acá la otra construcción importante, que es el templo de Nabu, donde se accede por una rampa a un primer patio, y luego a través de un vestíbulo se accede a un segundo patio que contiene la mesa de ofrendas. Y en este caso el templo en sí, propiamente dicho, está organizado a través de una sala de desarrollo transversal y una sala de desarrollo longitudinal, con la zona de la cabecera que contiene el altar. ¿Sí? Acá tenemos cómo se ve la ciudad desde el zigurat.
la muralla que define los límites de la ciudad. Acá sería el Palacio del Príncipe Heredero, las calles que se encuentran en ángulo recto, en ángulo de 90 grados. Y una vista nocturna del patio que da acceso al Salón del Trono. Fíjense cómo el ingreso está totalmente custodiado por animales fantásticos. ¿Sí? Son toros con cabeza humana y alas. ¿Sí? En este caso se trata de un alto relieve y aparece el cuerpo de perfil y el rostro mirando al espectador, porque tienen esa función de proteger. Vamos a volver. El que vimos recién son los que se encuentran en esta zona, pero también ven otros custodiando las puertas. ¿Y arriba también? No, acá hay posiblemente pinturas. Ajá. Bueno, ahí tienen un detalle de las patas, fíjense los detalles. Acá hay restos de escritura, donde hace referencia, por supuesto, al nombre del rey, los títulos y todas las hazañas del rey. Estos son los que se encuentran en el ingreso. Y miren cuántas patas tienen. Son, sí, ya vamos a ver más colosales. 5 patas, ¿por qué? Porque tienen una visión frontal, o sea, yo de frente les veo las 2 patas, pero cuando atravieso el portal le veo 4 patas, es decir, que es una figura que tiene en cuenta al espectador, ¿sí? Bueno, hay también otro detalle, el tratamiento de alas, pluma por pluma, del pelaje del animal también, recuerda al tratamiento de las barbas, ¿sí? Ahí para que tengan idea ustedes del tamaño. Y finalmente vamos a ver esta imagen que se encuentra, la vamos a ubicar, y que tiene que ver, claro, con un personaje que está sometiendo a un león. O sea, también el tema del poder, el tema del orden y del caos. ¿Y qué pasa? Hay todo un juego de escalas, porque el león está totalmente disminuido, para indicar precisamente el sometimiento del hombre sobre el león, que representa esas fuerzas hostiles. O sea, acá está representado el tema del caos y del orden. ¿Sí? Bueno, llegamos por hoy al final.